Feliz sábado. Qué lindo poder encontrarnos en la casa de Dios para adorar su nombre, para glorificarlo, para aprender más de Él. Y queremos en esta mañana también saludar a quienes nos están escuchando por la radio, a quienes nos están viendo por allí en nuestro canal de YouTube. Sean todos muy bienvenidos también a este culto de adoración para nuestro Señor Jesucristo. El tema en esta mañana ha sufrido algunos cambios. Quienes nos toca por allí predicar, sabemos que el Espíritu Santo va tocando de maneras diferentes, ¿no es cierto? El tema inspiró Cristo hace un tiempo atrás, leyendo una meditación matinal, y hubo algo que tocó mi corazón. Y en ese momento tenía un título para la meditación y un rumbo, ¿no es cierto? Pero pasado el tiempo las cosas cambiaron. El título de la meditación en esta mañana es Acepta la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de un rey de Judá. Y vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana. Yo les pido disculpas por allí porque vamos a leer varios textos bíblicos. Entonces por allí adelanto, para quienes quieran ir marcando sus Biblias, el texto central de nuestra meditación va a estar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20. Pero esa historia tiene dos paralelos. Un paralelo está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, y hay otro paralelo que está en Isaías, los capítulos 38 y 39. De Isaías vamos a leer muy poquito, va a agregar alguna cosita nada más, pero sí nos vamos a mover entre Reyes y Crónica. Así que por allí marquen sus Biblias porque vamos a ir de un lado a otro. Para comenzar y tener un contexto histórico, tenemos que posicionarnos y tener idea de qué estamos hablando. Los voy a invitar a que me acompañen al libro de Isaías, al capítulo 1 de ese libro, y en el primer versículo Isaías va a hacer una corta cronología acerca de los reyes que actuaron en ocasión en que él fue el profeta en ese tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Isaías: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio acerca de Judá y Jerusalén en días de, y aquí va a nombrar 4 reyes: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, todos reyes de Judá. Nosotros nos vamos a concentrar en esta mañana en un aspecto de la vida del último de los reyes, de Ezequías. Un solo aspecto de la vida de Ezequías, pero necesitamos hacer un muy breve contexto allí histórico para entender un poquito acerca de su padre, que era Acaz, acerca de su abuelo, que era Jotán, y acerca de su bisabuelo, que era Usías. Los 4, o de los 4, 3, dice la palabra de Dios, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. De acá se dice lo contrario, se dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, si bien hicieron lo bueno, hubo algunos detalles de peso, lamentablemente, en el reinado de los 3 que hicieron lo bueno. Vamos a comenzar primero con el que más se pareció Ezequías. Ezequías se pareció, por supuesto, no a su padre, que hizo lo malo, pero sí a su abuelo Jotán, que hizo lo bueno, aunque su abuelo Jotán dejó sin hacer una tarea muy importante que luego Ezequías haría. En los días de Jotán, hubo mucha apostasía en el pueblo. Los invito a que me acompañen a Segunda de Reyes, el capítulo 15, donde vamos a ver allí un breve pasaje acerca de lo que ocurría en ese tiempo, en tiempo de Jotán. Segunda de Reyes, capítulo 15, los versículos 32 y 34. Dice allí: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Versículo 34.
Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Pero miren lo que dice el versículo 35. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Quiere decirse que en los días de Jotam, la idolatría era central en el pueblo de Israel. Y ustedes saben que cuando hay idolatría, no puede haber un culto correcto a Dios. Ahora Ezequías hizo lo contrario, él no permitió eso. Los invito a que me acompañen ahora al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 31 y el versículo 1, para ver qué pasó en los días del rey Ezequías. Y miren cómo comienza el versículo. No tenemos tiempo, por supuesto, de analizar todo en esta mañana, pero el versículo comienza diciendo: hechas todas estas cosas. ¿Cuáles eran todas estas cosas? Saben que una de las celebraciones principales del pueblo de Israel era la Pascua. Y no se estaba celebrando como estaba escrito desde hacía mucho tiempo, justamente por la idolatría reinante en los días de su abuelo y por lo malo que había hecho su padre Acaz. Entonces, cuando Ezequías viene, restaura toda la adoración, restaura el templo, y entonces se celebra la Pascua. La Pascua en ese momento se celebraba durante 7 días, y fue tan intenso el contacto que pudieron tener todos con Dios, que les pareció muy poco el tiempo de 7 días, y entonces la Pascua duró 14 días. Eso ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 30. Y entonces viene este versículo 31, miren qué interesante. Hechas todas estas cosas, dice, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Qué impresionante. Después de este encuentro maravilloso con Dios, que hacía mucho tiempo que no tenían, ahora entendieron la verdadera adoración y trabajando el Espíritu Santo en su medio, hizo que limpiaran el lugar. Ahora sí se daba la verdadera adoración. Qué cosa interesante. Y saben que Ezequías hizo muchas cosas buenas. Hubo un momento donde la ciudad fue sitiada por los asirios. Y en este momento, ¿qué hizo Ezequías? Recurrió al profeta. Los invito a que me acompañen ahora al libro de Isaías para ver allí cuál fue la reacción del rey ante este problema. Isaías, el capítulo 37, Isaías capítulo 37, vamos a leer 2 versículos. Versículos 5 y 6 del capítulo 37. Dice allí: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que han oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Asiria era un reino cruel, pero era un reino fuerte, y venía conquistando todas las regiones, inclusive ahora las regiones del pueblo de Israel, ciudades del pueblo de Israel. ¿Cómo podía estar pasando esto, que los infieles estuvieran conquistando al pueblo fiel de Israel? Bueno, por lo que habíamos leído, ¿no es cierto? Lo malo estaban haciendo, la protección de Dios se había apartado de ellos, y entonces ahora no había quien los protegiese. Y entonces los asirios estaban de alguna manera envalentonados. No había forma, parece, de parar este ejército. Y ahora estaban sitiando Judá. Entonces Ezequías envía a sus siervos a hablar con Isaías para ver cuál era el mensaje de Dios. Y este fue el mensaje de Dios. No teman, fue el mensaje de Dios. Y entonces a partir de este mensaje que ahora los siervos le dan a Isaías, él reúne al pueblo. Y ahora los acompaño a que vayamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 32.
Él reúne al pueblo para contarles acerca de este mensaje que recibió de parte del profeta Isaías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Miren cómo exhorta Ezequías al pueblo. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él, versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Qué tremendas palabras. Como el rey exhorta a su pueblo a que no importa lo que estaban viendo, no importa este sitio, no importa este ejército tan poderoso. Este ejército era de carne y hueso, pero con ellos luchaba Jehová de los ejércitos. Impresionante, impresionante. Y ahora, luego de esto, pasa algo más interesante todavía. Los asirios, no tenemos tiempo, como les decía, de leerlo. Ustedes después pueden leerlo allí en el capítulo 31, 32 de Segunda de Crónicas, en Reyes 19, 20, 21 y hasta el 25. Como estaban tan seguros de su victoria, antes de emprender la lucha contra el pueblo, enviaron embajadores al rey a pedirle que se rindan. Directamente, no había necesidad de luchar, ¿verdad? Ellos eran tan fuertes. ¿Quién iba a poder proteger a ese pueblo si Dios ya no estaba con ellos? Y ellos ya lo venían comprobando en otras conquistas, ¿no es cierto? Entonces, con esta experiencia es que mandan a estos embajadores. Y miren lo que pasa ahora. Los invito a Segunda de Reyes, en este caso. Segunda de Reyes, el capítulo 19. Vamos a ver allí qué hizo Ezequías en ocasión de recibir estas cartas. Y por favor recuerden esta actitud de Ezequías, porque más adelante y en el centro del estudio de nuestro mensaje de esta mañana, él va a volver a recibir cartas y vamos a ver qué hace con ellas. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14, dice allí con respecto a las cartas que estos embajadores habían enviado: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Ustedes pueden seguir leyendo, por supuesto oró, ¿no es cierto? Pero él lo primero que hizo fue presentar esta amenaza delante de Jehová. Qué lindo ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras pruebas? ¿A quién le llevamos nuestras pruebas? Las amenazas que sufrimos cada día. Algunas menores, algunas mayores que nos atormentan en nuestra vida. Ezequías hizo lo correcto, las llevó al lugar correcto, las puso a los pies de Jehová para que él le dijese qué hacer. Pero no se quedó allí. También oró, y vamos a ver ahora en Segunda de Crónicas 32, los invito a que vayamos de nuevo allí, la oración en la que no está solo, sino que ora junto con el profeta Isaías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, vamos a leer 3 versículos allí que registran no solo la oración, sino registran qué hizo Dios a partir de esa oración. Segunda de Crónicas 32, versículo 20 al versículo 22, dice allí: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y miren ahora, versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Impresionante, ¿verdad? Impresionante lo que ocurre después de una oración de fe.
después de que dos personas consagradas a Dios, tanto el profeta como el rey, presentan este tema a los pies de Cristo. Él es quien actúa, Él es quien pelea nuestras batallas. ¿Qué miedo debiéramos tener? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Este es el panorama para ahora sí introducirnos en el verdadero centro de nuestro estudio, que está en el segundo libro de Reyes. Vamos a ir allí. Miren cómo Ezequías había tenido respuesta de parte de Dios, ¿no es cierto? Tremendas respuestas. Pero vamos a ver que Dios quería aún probar más a Ezequías. Quería ver si realmente todo lo que hacía Ezequías provenía de su corazón y si había una conversión genuina a Dios. Y entonces nuestro centro va a estar en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Capítulo 20 de Segunda de Reyes, en el versículo 1 dice así: en aquellos días. ¿Cuáles eran aquellos días? Bueno, justamente los que estuvimos viendo hasta aquí, ¿no es cierto? Esto era lo que estaba ocurriendo. La ciudad estaba sitiada. Estos eran aquellos días, el sitio de la ciudad de Judá. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, una enfermedad incurable. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, aquí vemos el verdadero trasfondo, cuál era el problema y cuál era la idea que tenía Dios de enviar a su profeta y hablarle a través de esta enfermedad que estaba sufriendo Ezequías. Pequeño paréntesis aquí. Ezequías estaba sufriendo una enfermedad física. Dice el comienzo del versículo 1, una enfermedad de muerte, una enfermedad incurable. No había medicina en sus tiempos para curar esta enfermedad que estaba sufriendo. Pero además de eso, la ciudad estaba sitiada. Quiere decirse que no solo era la carga física, sino que también era la carga mental que estaba sufriendo el rey, ¿no es cierto? El tremendo estrés que estaba pasando. Ahora, algo que no se menciona aquí directamente. ¿Cuántos años tenía Ezequías en este momento? Es importante saber cuántos años tenía. Y allí, vamos a movernos un cachito para atrás para ver en el mismo Segunda de Reyes, en el capítulo 18, vamos a ver un versículo en particular. Segunda de Reyes 18, el versículo 2. Capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo 2 dice allí, cuando comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? 25 años. Y dice después, y reinó en Jerusalén 29. Aquí va a pasar algo adicional. Ahora vamos a ver qué. Pero lo que nosotros queremos saber era cuántos años tenía en el momento del sitio. Entonces, en el mismo capítulo 18, versículo 13, dice allí, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿A los cuántos años? A los 14 años del reinado de Ezequías. Si Ezequías comenzó a reinar a los 25, y esto ocurre 14 años después, tenía 39 años, ¿verdad? A los 39 años de edad, a los 14 años de su reinado, ocurre, y otra vez al versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, lo que está allí. Él enferma de muerte. Y entonces, dice allí, vino Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremendo privilegio el de Ezequías, qué tremendo privilegio. ¿Había hecho lo bueno ante los ojos de Dios hasta ese momento? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Una tarea formidable. Y entonces Dios le da una oportunidad que ojalá nos la diera a nosotros, ¿no? ¿Quién quisiera recibir la noticia que se va a morir? Yo creo que nadie. Pero ¿qué pasaría si Dios nos dice, vas a morir
pero te doy un tiempo de gracia para que ordenes tu vida. Hay cosas en tu vida que no están en orden con lo que Dios quiere. ¿Qué pasaría si la segunda venida de Cristo se produce hoy? ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad en nuestro corazón de que vamos a ir al cielo con Él? ¿Será que tenemos la seguridad? ¿Será que hay cosas en nuestra vida que todavía hay que ordenar? Bueno, Dios le estaba dando esa oportunidad a Ezequías. ¿Qué más debiera haber hecho Ezequías que gloriarse en lo que Dios le estaba diciendo y ordenar, ver qué cosas no estaban en orden? Pero Ezequías no hace eso. Continuemos con nuestra lectura, versículo 2. Dice allí: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. A pesar de lo que Jehová le estaba diciendo, a pesar de que iba a morir, que no iba a vivir y que tenía que ordenar su vida, ahora hace algo Ezequías que todos nosotros podemos hacer. Dios ya había expresado su voluntad. ¿Será que con nuestra oración podemos torcer la voluntad de Dios? ¿Será que se puede? La historia de Ezequías va a demostrar que sí. Porque miren lo que dice el versículo 3. ¿Cuál fue la oración? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué le estaba diciendo Ezequías a Dios? Señor, me parece que te estás equivocando con tu voluntad. Mira, yo he seguido los caminos correctos, he hecho lo correcto delante de tus ojos, y yo considero que no merezco morir. Considero que no tengo que morir. Estoy en la plenitud de mi reinado. Claro, nosotros leímos que ya Jehová había destruido a ese ejército que estaba sitiando la ciudad. Estoy obteniendo grandes victorias. Y ahora, en la plenitud de mi reinado, vengo a sufrir esta enfermedad. Señor, por favor, reconsidera. Y por eso ahora vamos a ver alguna serie de cosas que yo en principio, cuando estaba preparando el tema, pensaba en cuántas cosas no sucederían en nuestra vida. Vamos a ver en la vida de Ezequías, ¿no es cierto? Pero pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas malas no sucederían si aceptamos la voluntad de Dios? ¿En cuántos problemas nos metemos nosotros por no querer seguir la voluntad de Dios? Y eso le pasó a Ezequías. Si Ezequías hubiese muerto en ese momento, el registro de su vida era un registro impecable. Y no en ese momento, le estaba dando un poquito de gracia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ordenara las cosas que todavía no estaban en orden. Pero su vida estaba prácticamente en línea con lo que el Señor quería. Había alguna cosa allí que debía ordenar. Pero él no acepta esto y él quiere seguir viviendo. Y no se registra tampoco en su oración, y esto es algo muy importante, por favor, para cada vez que nosotros pidamos por sanidad física. Yo siempre digo, la sanidad física es importantísima. Nosotros necesitamos salud física, y cuando una persona está sufriendo una enfermedad, claro que todos nos consternamos con eso y oramos por salud física para las personas. Pero lo más importante y por lo que deberíamos orar, y a veces fallamos en esto, es por salud espiritual. ¿De qué sirve vivir? En el caso de Ezequías, ahora vamos a ver 15 años más. Pero ¿qué tal si esos 15 son 50 o 60? No importa cuánto. ¿De qué sirve eso comparado con la eternidad? Poder perder la eternidad por quedarnos algunos años más, entre comillas, disfrutando de esta vida. Pero el rey Ezequías quería eso, quería seguir. Y entonces miren lo que ocurre ahora. Lamentablemente, decía, en su oración no se registra, y otro punto que no quiero pasar por alto, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, como oró Cristo. Que no sea lo que yo quiero, Señor, que sea tu voluntad, porque tú realmente sabes lo que a mí me conviene. Yo no sé. Por eso la palabra de Dios dice que no sabemos pedir como conviene. Entonces tenemos que pedir, Señor, obra tú en mi vida, porque yo no sé, yo quiero esto, pero en realidad lo que más quiero es que se haga tu voluntad. A pesar que lo que yo quiero
no se cumpla, no se haga, no sea como yo, pero que sea como tú quieres, porque va a ser para nuestro bien. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ¿saben que la mayoría de ¿alguien tiene alguna versión allí que esté leyendo que no diga patio? ¿O todas dicen patio? Todas dicen, la mayoría dicen patio. ¿Saben que esta expresión en el hebreo original no es patio, sino que es ciudad? Antes que Isaías saliese, cuando estaba a la mitad, se estaba yendo, viene palabra de Jehová. Y dice así, versículo 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, su padre. Miren qué cosa interesante. ¿Quién dijimos hace un minutito que era su padre? Era Acaz, ¿verdad? Pero aquí dice, el Dios de David, su padre. ¿Por qué dice el Dios de David, su padre? ¿Por qué lo compara con David? Porque desde los tiempos de David no había habido otro rey tan notable que hiciese la voluntad de Dios como Ezequías. Entonces le dice, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Miren qué cosa, ¿no? ¿Por qué no lo sanó de manera inmediata? ¿Lo podría haber sanado de manera inmediata? Por supuesto. Pero le da 3 días. ¿Será que Dios quería que Ezequías reflexionara acerca de lo que le estaba pasando? Y era mejor estos 3 días que le estaba dando para que él reflexione, para que él piense, y no una curación instantánea. La Biblia no lo explica. Podría ser que sí. Y también nos dice aquí que al tercer día subirás a la casa de Jehová. Era como que está implícito que Ezequías luego de su curación iba a ir a dar gracias al templo. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré y a ti a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué promesa espectacular. No solo iba a tener sanidad física, también la ciudad iba a estar protegida por la mano poderosa de Dios. Y ahora versículo 7. Dijimos que no había una medicina que pudiese curar al rey. Miren qué medicina simple que utiliza Dios. Yo otra vez por eso pienso que era que estaba queriendo que el rey reflexione. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Masa de higos. ¿Qué podía hacer esta masa de higos? Era cuando, ¿recuerdan cuando Naamán tuvo lepra? Y se le ordenaba que se sumergiese. ¿Qué podía tener ese río de poderoso? Era la palabra de Dios. Era aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que cambia las cosas. No la masa de higos, ni el agua en el caso de Naamán, ¿no es cierto? Y entonces le pusieron esta masa de higos y sanó. Pero ahora viene algo más impresionante y que va a motivar incluso no solo que el pueblo, que Ezequías vea este tremendo milagro, esta cosa impresionante que va a ocurrir, sino que los pueblos aledaños también la vean y vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí, ¿no es cierto? Miren, versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? ¿No era suficiente con la palabra de Dios? ¿No había visto ya el poder de Dios? Ezequías, cuando oraron, ¿no había visto el poder? ¿No había visto cómo el ángel de Jehová había derrotado ese ejército imposible de derrotar para ellos? Necesitaba una señal. A veces nosotros le pedimos señales a Dios. Hacen falta señales, hace falta que el Señor te dé señales. Y señales raras le pedimos, ¿no es cierto? Y en la Biblia hay de esas. Y entonces, interesante porque le van a dar a elegir, Isaías le va a dar a elegir a Ezequías una señal. Versículo 9, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto, que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados
o retrocederá 10 grados. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es esto de avanzará la sombra o retrocederá la sombra? Ellos no tenían relojes como nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Lo que había en ese momento era reloj de sol. Y el reloj de sol lo que hace sobre un cuadrante es proyectar una sombra en función a que la Tierra, que va girando alrededor del sol, se va moviendo y por supuesto la luz va cayendo en distinto lugar. Entonces, aquí dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o la retrocederá 10 grados? Para que tengamos idea, 15 grados en un reloj de sol es una hora. 10 grados en las 2/3 partes de una hora, o sea que eran 40 minutos. ¿Avanzará 40 minutos el tiempo Dios o hará retroceder el tiempo 40 minutos? Versículo 10. Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Fácil cosa. ¿Puede el tiempo instantáneamente adelantarse? Fácil cosa, dice Ezequías, ¿no es cierto? Ahora, claro, que vaya hacia atrás el tiempo, prácticamente imposible. Para nosotros es imposible. ¿Cómo el tiempo podría ir hacia atrás? Versículo 10. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. Tuvo esta señal increíble. El tiempo volvió hacia atrás. Ya había habido un momento, ustedes recuerdan allí que Josué había pedido en una batalla y el tiempo se había detenido. Pero aquí el tiempo vuelve hacia atrás. Son dos cosas diferentes. Los dos son milagros sobrenaturales. Pero para quienes están observando esta situación, es muy notorio, muy notorio. Es impresionante lo que está pasando aquí. Ahora vamos a ver algo acerca de esto. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando aquí. Pero antes de ver eso, antes de ver cómo otros vieron este milagro, vamos a ver que Dios puso a prueba la humildad de Ezequías. Y cuando Dios pone a prueba nuestra humildad, ¿qué pasa? Ojalá no pase lo que le pasó a Ezequías. Acompáñenme a 2 de Crónicas. Ezequías ya estaba sano, no solo de su enfermedad física, sino que también estaba sano de la lucha, del sitio que tenía de parte de Asiria. Segunda de Crónicas 32. Aquí está el pasaje paralelo a esto que hemos estado leyendo en Segunda de Reyes 10, pero de una manera mucho más cortita. A partir del versículo 24 y hasta el 26, mucho más extractado está aquí. Pero miren qué cosa notoria dice el versículo 25. Segunda de Crónicas 32, versículo 25. Mas Ezequías no correspondía al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra toda Judá y Jerusalén. Impresionante. El que había pecado, el que se había enaltecido contra Dios, era el rey. Pero ¿para quién vino el castigo? No solo para el rey, para todos, para todo el pueblo. Esto nos hace pensar muchas veces acerca de nuestras acciones. Nosotros creemos a veces que nuestras acciones son cosas individuales. Y muchas veces, por no decir siempre, nuestras acciones tienen repercusión en nuestro ámbito, buenas y malas. Y van a traer bendición y van a traer maldición, dependiendo de si estamos tomados de la mano de Dios y hacemos su voluntad o de si hacemos la nuestra. Ese viejo enemigo, el orgullo, apareció lamentablemente allí. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro orgullo? ¿Saben que la batalla más grande no es contra el ejército de Asiria? No son las pruebas que tenemos contra cada cosa que nos pasa en la vida. Es contra nosotros mismos. Esa es la lucha más grande. ¿Será que después que vemos los triunfos de Dios, realmente caeremos de rodillas a agradecer? ¿O será que nos rebelaremos contra Dios, como pasó con Ezequías? Luego registra el versículo 26, dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vendría con posterioridad, no en los días de Ezequías.
pero vendría en gran parte porque este rey no hizo la voluntad de Dios. Ahora pasa algo muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Segunda de Reyes otra vez, vamos a volver a Segunda de Reyes, el capítulo 20, que es el centro de nuestra historia, y por eso yo le decía hace unos minutitos que recordáramos qué hizo Ezequías cuando recibió en su momento las cartas, porque ahora va a tomar una actitud diferente. ¿Recuerdan cuando recibió las cartas de los embajadores de Asiria? Las fue a presentar a Jehová. Versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Reyes dice allí: en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Breve paréntesis aquí para ver la importancia de por qué habían ido estos mensajeros. ¿Qué habían visto estos mensajeros? Primero vamos a ver allí en el libro de Segunda de Crónicas un hecho disruptivo. Volvamos a Segunda de Crónicas, por favor, sin por supuesto dejar de marcar Segunda de Reyes porque vamos a volver allí. Segunda de Crónicas 32, en el versículo 31 hay un hecho totalmente disruptivo. Miren lo que dice allí. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ¿para qué los enviaron? Para saber del prodigio que había acontecido en el país. Había pasado algo totalmente inusual. El tiempo había retrocedido. Pero miren cómo termina el versículo. Dios lo dejó a Ezequías, ¿verdad? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo deja. ¿De qué manera? El profeta no está en ese momento cuando llegan estos mensajeros. Cuando llegan al rey, el profeta Isaías no está. Pero antes de ver cómo continúa la historia, miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, en la página 255, acerca de esta situación, acerca de lo que pasó con el tiempo. En los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua que, aunque se hallaba entonces sujeta a Siria, estaba destinada a gobernar el mundo. Está hablando de Babilonia, ¿verdad? Entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Su rey, Merodach-Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá, de que el Dios del cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. ¿Por qué había mandado el rey embajadores? Porque había pasado algo totalmente antinatural. El tiempo había retrocedido y ellos sabían que había sido por causa del Dios de Israel. Entonces querían aprender acerca del Dios de Israel, querían saber cómo era que se podía acceder al Dios de Israel a través de la oración. Es lo mismo que la gente hoy quiere saber de parte nuestra, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios responde nuestras oraciones? ¿Cómo es que Dios te escucha? ¿Cómo es que podés estar tranquilo aún en situaciones difíciles? ¿Cómo es que estamos todos inmersos en una situación compleja, no solo local, sino mundial, y nosotros podemos estar con la seguridad, a pesar de las luchas, de los problemas, de las dificultades, de que Dios está en el control? La gente quiere saber. Era lo mismo que pasaba en este momento. La gente quería saber qué hizo Ezequías. Y uno diría, le dio un testimonio formidable. Sí, le dio un testimonio formidable, pero lamentablemente no el que le tenía que dar. Versículo 13 de Segunda de Reyes 20, dice allí, y Ezequías los oyó.
¿A quiénes? A los embajadores, ¿verdad? Que habían venido a preguntarle. Quizá también los embajadores, o es muy factible, que también lo alabaron por el tremendo triunfo que había tenido con los asirios, que por supuesto no había sido un triunfo de él. Él tendría que haber dicho, ¿saben de quién fue ese triunfo? Del mismo que hizo retroceder el tiempo. Y quizá estos embajadores venían a ofrecerle una alianza contra un enemigo común, que era el pueblo de Asiria. Muy factible que esto haya sucedido. No lo dice así la Biblia, pero es muy factible que hayan querido enlazar una alianza y unir filas contra este enemigo común. Ahora saben que los voy a molestar una vez más y vamos a ir a ver solo una palabrita en Isaías 39, donde está esta historia paralela. Miren lo que dice allí, y que fue el motivo, el triste motivo de la caída. No lo menciona Segunda de Reyes, pero sí lo dice Isaías. Fue el triste motivo de la caída del rey y que muchas veces es el motivo de nuestra caída. Miren lo que dice el capítulo 39 de Isaías, donde está esta misma historia en el versículo 2, solo el comienzo del versículo 2. En Segunda de Reyes decía que los oyó. Aquí dice, y se regocijó con ellos. Se sintió halagado de lo que le decían. Qué gran rey que soy. Miren cómo vivo a pesar de haber tenido una enfermedad incurable para mi época. Miren cómo puedo destruir un ejército sin siquiera enviar mis soldados contra ellos. Impresionante. ¿Y qué pasó? Volvemos a Segunda de Reyes 20. Dice que Ezequías los oyó o se regocijó, como vimos en Isaías, y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. El tiempo ya ha avanzado, pero yo les dejo allí un versículo, Segunda de Crónicas 32, del 27 al 30, y un detalle impresionante de todo lo que había, de todas las posesiones que no venían de él, venían desde David en adelante, todas las posesiones que Dios les había dado, todas las bendiciones que Dios les había dado. Esto, él se los muestra, pero mostrarles a un pueblo que él creía que iban a establecer alianza con él, era una terrible carnada para que años después, casi un siglo después, los babilonios volvieran y se llevaran absolutamente todo de lo que había ahí, pero no solo los tesoros, eso sería lo de menos. Continuamos con la lectura, versículo 14. Ahora sí viene Dios a través del profeta Isaías. Se había apartado un poquito para ver qué había en el corazón de Ezequías, para ver cómo Ezequías revelaba que todo lo que había ocurrido era por Dios y no por él. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Dos preguntas. ¿Qué dijeron y de dónde vinieron? Pero ustedes fíjense que en el mismo versículo, Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, pero no le dice de qué hablaron. No les dice de que habían formalizado una alianza, no habla de eso, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen? Vienen de un ignoto pueblito por allá, está lejano, un pueblo chico. Versículo 15, una pregunta que Dios le hace a través de Isaías a Ezequías, pero que nos hace a nosotros hoy. Miren lo que dice el versículo 15. Y le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y ahora la pregunta que Dios nos hace a nosotros, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué ve la gente en tu casa? Cuando hablas con la gente, cuando te relacionás con la gente, ¿qué ve la gente? ¿Ve un Dios que está sosteniendo tu vida, que te está bendiciendo, que te está acompañando, que te está ayudando? ¿O ve que sos vos, por tus logros, por tu fuerza, por tu capacidad, que ha logrado lo que logró? Y entonces le mostrás tus tesoros.
le mostrás todas las bendiciones que Dios te dio. Pero en vez de reconocer que todo lo que tenés lo tenés porque Dios te lo dio, no mencionás a Dios en ningún momento. Y lamentable y tristemente fue lo que hizo Ezequías. Y en los capítulos 24, 25, ustedes pueden leerlo después, allí en Segunda de Reyes, está la tristeza y lo que va a ocurrir por esta respuesta del rey. Y entonces, en el pasaje final, le va a revelar Dios qué es lo que va a ocurrir por esto que pasó. Y va a tener otra vez otra reacción tremenda Ezequías. Versículo 16 de Segunda de Reyes 20. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Pero esto no era lo mayor. Versículo 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Saben que cuando esta expresión se repite y tus hijos se refiere, puede ser a hijos propios, pero generalmente a la posteridad, a lo que va a venir después, a lo que iba a pasar con todo el pueblo. Pero no solo eso. Saben que en estos 15 años que Dios le prolonga la vida a Ezequías, pasan al menos 3 cosas que no deberían haber pasado. Y por eso decía, ¿qué cosas pasan en tu vida, malas generalmente, cuando no aceptás la voluntad de Dios? Solo 3 cosas, vamos a mencionar 3. Primero, el testimonio que él debería haber dado de que Dios era el que había hecho todo. Los embajadores no debieran haber venido, porque vinieron porque Dios le había prolongado la vida y porque había retrocedido el tiempo. Si esto no hubiera ocurrido, no hubiesen venido. La historia, por supuesto, hubiera seguido su curso de una u de otra manera, pero no hubiese sido Ezequías el responsable del trágico fin de Judá. Una de las cosas que pasó 3 años después, en la prolongación de su vida, tuvo a su hijo Manasés. Manasés, el peor de los reyes de Israel, el peor, el más cruel, peor que Acab y Jezabel juntos, peor, todo lo que puedan imaginar. Dice la palabra de Dios que cuando murió Ezequías, Manasés tenía 12 años, a los 12 años comenzó a reinar e hizo lo malo siempre. Pero pasa una cosa increíble con Manasés, es que al final se humilla, se arrepiente, ora a Dios, Dios lo acepta y Manasés va a ser salvo. Miren ese Dios precioso que tenemos. Pueden ustedes, y seguramente conocen, leer las tremendas cosas que hizo Manasés, pero Manasés va a ser salvo. Dios aceptó su oración. Qué hermoso para nosotros, ¿no es cierto? A pesar de que nos hayamos equivocado, de que hayamos tomado por caminos erróneos, si aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida y nos humillamos, como no hizo Acaz, el padre de Ezequías, como lamentablemente tampoco hizo Ezequías, pero sí hizo Manasés. La tercera cosa que no hubiera pasado es que Ezequías se hubiese perdido, porque si él hubiese aceptado la voluntad de Dios, de morir en el momento que Dios le decía que era el correcto, hubiese sido salvo. Segunda de Crónicas 33:11, para ver que la palabra de Dios se cumple como Dios lo dice. Segunda de Crónicas 33, el versículo 11. Dice allí: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ese hijo fue cautivo por el pecado del padre, por no aceptar la voluntad de Dios. Y el último versículo en esta mañana, lo más terrible, ¿cómo responde a todo esto que le estaba diciendo Dios? ¿Cómo responde Ezequías? Otra vez a Segunda de Reyes 20 para leer nuestro último versículo en esta mañana. ¿Ya recuerdan ustedes cuando empezamos, como cuando
le dice el profeta que va a morir. Entonces Ezequías derrama su corazón a Dios, llora y le pide a Dios que por favor cambie su voluntad y que le prolongue, o que lo sane, mejor dicho. No le dice que le prolongue la vida, pero él no quiere morir. ¿Qué debiera haber hecho ahora cuando le dicen que el castigo es ya no para él, porque en los días de él iba a haber paz y prosperidad, sino que es para sus hijos? Y ahora pienso en nosotros, quienes somos padres, a nosotros nos puede pasar lo que sea. Pero ¿qué pasaría si le va a pasar algo a un hijo? ¿Cuánto más uno derrama su corazón ante Dios por un hijo que por nosotros mismos? Pero miren la actitud incomprensible de Ezequías en el versículo número 19 de Segunda de Reyes 20. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Era buena la palabra de Jehová que le había hablado? ¿Qué le había dicho? Iban a ser llevados cautivos, todos, sus hijos, todos cautivos, todos prisioneros. No era buena la palabra, sí era justa. Podemos decir que era justa. Dios estaba actuando con justicia, como siempre actúa. Y termina diciendo el versículo: después dijo, habrá menos paz y seguridad en mis días. Por lo menos yo no voy a ver eso. Quiere decir que yo voy a morir tranquilito. Problema de los que vienen después. No hay problema mío, que se arreglen mis hijos, que se arreglen como puedan. Miren cómo está mostrando Ezequías lo que realmente había en su corazón. Qué tristeza. Y ahora la última reflexión para nosotros en esta mañana. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Será que estamos pensando en casas, en cuentas bancarias? ¿O estamos pensando en realmente mostrarles cómo Dios nos ha bendecido hasta aquí? Y no hablo simplemente de nuestros hijos que están en nuestras familias, hablo de los hijos espirituales de la iglesia, estos que, como mencionaba Pablo al inicio, se van a bautizar y se están bautizando constantemente. ¿Qué es lo que le mostramos a ellos? ¿De qué manera actuamos cada vez que tenemos una prueba en nuestra vida? ¿Y qué pasa cuando Dios te da el triunfo? ¿Realmente reflejamos a Dios o hacemos otra cosa? Es mi deseo y oración en esta mañana que el Señor nos pueda dar su Santo Espíritu, que nos pueda dar su sabiduría para que veamos la mano poderosa que nos conduce y que podamos testificar a otros de cómo nos ha bendecido en nuestra vida nuestro Señor. Amén.